Seguimos con esta serie de devocionales y primeramente le agradezco a los chicos por darme la oportunidad de ser parte de esto. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la importancia de la santificación para poder quitando las cenizas que apagan el fuego de Dios. Y en esta semana nos vamos a enfocar en mantener el fuego encendido, echando leña al fuego. Y quiero compartirles la palabra que está en San Juan, capítulo 5, versículo 39. 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiero resaltar con este devocional la importancia de la palabra de Dios para mantener el fuego encendido. La palabra de Dios primeramente es importante porque es la que enciende nuestra fe. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, se encendió nuestra fe. Dice la palabra también que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En segundo lugar también, somos santificados cuando guardamos la palabra para ponerla por obra. Y en tercer lugar también, la palabra nos capacita y nos perfecciona para poder trabajar en toda buena obra que Dios tiene preparada de antemano. Ahora, trabajar en toda buena obra muchas veces no es señal de que estemos encendidos. Podemos estar activos y tener la agenda completa de actividades en la iglesia o para el Señor, pero podemos estar espiritualmente apagados, o en el mejor de los casos con poca ceniza. Y ese es un llamado de atención que le hizo Dios a la iglesia de Efeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia de Efeso era una iglesia que trabajaba arduamente, con paciencia y con amor por el nombre de Dios. Sin embargo, Dios les llama la atención porque ellos habían abandonado el primer amor. Y ese llamado de atención también tiene que ser un llamado de atención para nosotros. Nos tiene que llevar a preguntarnos cómo está nuestro primer amor. ¿Sigue apasionado como el primer día cuando lo conocimos? Y es ahí cuando el rol de la palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que testifica de ese primer amor. La palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis habla de Jesucristo. Y es eso lo que Jesús le quería hacer entender a los escribas y fariseos con los que estaba hablando. Estos judíos pensaban que por guardar y poner por obra la ley tenían asegurada la vida eterna. Conocían la ley, conocían las Escrituras, pero no conocían al autor de las Escrituras. Ellos pensaban que tenían vida eterna, pero no conocían al Creador y al Dador de la vida eterna. En contraste con estos personajes, aparece otro personaje del que me gustaría que tomemos un ejemplo, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista sí tenía conocimiento de quién era Jesús, porque había leído las Escrituras y se le había revelado por medio de las Escrituras. Ahora, me llama la atención de cómo Jesús habla de Juan el Bautista en el versículo 35. Jesús dice de Juan el Bautista: él era una antorcha que ardía y alumbraba. Jesús tenía esta imagen de Juan el Bautista como una antorcha que ardía y alumbraba. Y yo decía, wow, ardía de tal modo que aún esos mismos judíos que estaban juzgando a Jesús, un día se acercaron a él para preguntarle: ¿quién sos? ¿Sos el Cristo, Elías, alguno de los profetas? Y él tuvo que decirle: no, yo no soy ni el Cristo, ni Elías, ni ninguno de los profetas. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino para que Jesús aparezca en escena. Y eso me animaba a mí y me llevaba a anhelar
que Jesús opine eso de nosotros. ¿Se imaginan Jesús pensando eso de nosotros? Diciendo, ustedes son una antorcha ardiendo que alumbra. Y yo creo que esa palabra se va a cumplir en nosotros, porque la misma palabra dice que aunque van a venir tiempos de mucha tribulación, de mucha crisis, de mucha oscuridad, de maldad, Dios va a levantar a su iglesia como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y así como a Juan el Bautista se le acercaron para preguntarle quién era, se van a acercar a nosotros para preguntarnos, ¿ustedes quiénes son? Que en medio de tanta maldad, de tanta injusticia, de tanta desolación, imparten amor, imparten paz, vida, esperanza. Y ahí es cuando nosotros vamos a tener la oportunidad de testificar de Jesús. Nosotros somos simplemente la voz de aquel que va a regresar para gobernar y reinar sobre todas las naciones. Pero para eso tenemos que tener mucho contacto con la palabra, leer la palabra, porque es la palabra la que nos va a revelar a Jesús y quién era, quién es y el que va a venir. Creo que en este tiempo tenemos este desafío de echar leña al fuego para encenderlo y mantenerlo a través de la palabra, porque es la palabra la que nos va a revelar a Jesús, nuestro primer amor, y a través de la palabra nos vamos a acercar a Él. Así que los animo a que aprovechemos este tiempo para leer más de la palabra, en oración también, que Él nos traiga revelación de lo que dice la palabra de Él y de lo que nos espera para nosotros. Así que para el día de hoy también tenemos un motivo de oración. Vamos a orar por los funcionarios de gobiernos y por aquellos que lideran países y organizaciones en medio de esta crisis. Así que oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque creemos en tus promesas, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. En este tiempo levantamos una oración de intercesión, Señor, pidiéndote por aquellos gobernantes, líderes, Señor, de organizaciones, aquellos países, Señor, que están pasando por esta crisis sanitaria, Señor, que tú estés trayendo un manto, Señor, de convicción, de temor, Señor, sobre ti, y que puedan, Señor, tomar decisiones conforme, Señor, a tu reino, a favor de tu reino y a favor de la vida, Señor. Y le pedimos que proveas todo lo que ellos necesitan, Señor, para poder sobrellevar este momento de crisis, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias, chicos, y que tengan un buen día.